como decimos también por primera vez en el exterior de la Real Casa de Correos, va a tomar la palabra la presidenta madrileña. Muchísimas gracias a todos, condecorados con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Gracias a todos por habernos dicho que sí y acompañarnos en un día tan especial. Presidente del Senado, nuncio apostólico y embajadores acreditados en España, presidente de la Asamblea de Madrid, alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, gracias por todo. General jefe del Mando Aéreo, general y representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunidad de Madrid, general de división jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército, almirante jefe de la Jefatura de Servicios Generales de Asistencia Técnica, Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, miembros de la mesa y portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid, expresidentes de la Comunidad de Madrid, gracias a todos. Por vuestra experiencia y por vuestra entrega a Madrid, por estar siempre aquí conmigo, con nosotros, con el pueblo de Madrid. Expresidentes de la Asamblea de Madrid, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, diputados y senadores por Madrid, diputados de la Asamblea de Madrid, rectores de las universidades madrileñas, representantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obispo auxiliar de Madrid, presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y alcaldes de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, vicealcaldesa, presidente del Pleno, portavoces de los grupos municipales y concejales del Ayuntamiento de Madrid, viceconsejeros, directores generales técnicos y directores generales de la Comunidad de Madrid, jefe superior de Policía Nacional de Madrid, general jefe de la primera zona de la Guardia Civil, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y representantes del mundo empresarial, representantes de las organizaciones sindicales de Madrid, autoridades, familiares, amigos de los condecorados, medios de comunicación, señoras y señores. Bienvenidos a la Puerta del Sol. Por primera vez, esta fiesta del 2 de mayo, que preparamos durante todo un año, la celebramos íntegramente en la calle, con todos, con lluvia, con sol, falta nieve, pero en fin. Aquí estamos, el pueblo de Madrid, en esta plaza de todos, en vuestra casa. Lo que pasa en Madrid resuena en toda España, en Hispanoamérica y en el mundo. Así ocurrió esos 2 y 3 de mayo de 1808. Y así venía ocurriendo desde que Felipe II nos puso en la historia haciéndonos capital y construyendo en esta región uno de los monumentos más importantes de la humanidad, el Escorial. Desde allí se regían los destinos de las Españas, de un mundo hispánico en el que no se ponía el sol. Desde los Reyes Católicos ya éramos los primeros estados-nación de la historia y en Madrid ya se oían todos los acentos y se acogían sus calles y reales sitios a todos los que tenían algo que aportar, a los que tenían sueños, proyectos, a quienes tenían ganas de triunfar o algo que contar. El 2 de mayo de 1808 fuimos de nuevo motor de España y de Europa, que se veía invadida por una Francia que sorprendía y asustaba a partes iguales. Demostramos que Napoleón no era invencible, que el pueblo unido lo podía todo, como siempre había sido en esta Hispania romana, visigoda y empeñada durante 8 siglos en ser europea, occidental, y como seguimos demostrándolo años después. Ustedes no pueden figurarse cómo eran aquellos combates, señaló el madrileño de Canarias, Benito Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, quien escribió que cuando la multitud, sintiéndose libre, se extendía hacia la Puerta del Sol, una lluvia de metralla le cerraba el paso, mencionando el coraje de los madrileños frente a aquel ejército profesional, el más poderoso de Europa. Aquellos del 2 de mayo de 1808 fueron unos días sin gobierno, sin ejército y sin corona. Y por eso el pueblo lo dio todo. Lucharon por la soberanía nacional,
por la unidad y la integridad de la patria, por la libertad de todos. Pero no debemos dejar que aquellos hechos heroicos borren siglos de grandes monarcas españoles, grandes líderes de Occidente, mecenas de las artes sin igual y, sobre todo, muy humanos. Mientras, hoy, como tantas veces en nuestra historia, el ejército vuelve a ser motivo y admiración y también afecto. Y el pueblo de Madrid sigue aquí grande y vibrante, como siempre. Lo demostró en pandemia, en Filomena y hace unos días durante el bochornoso apagón que dejó a España a oscuras. El trabajo de los ciudadanos y de nuestros servidores públicos ha sido espectacular, especialmente en las infraestructuras críticas como Metro de Madrid, Canal de Isabel II, Madrid 112, los hospitales y las residencias de mayores. Me gustaría rendir particular homenaje al personal de Metro de Madrid, desde técnico a inspectores, jefes de sector, oficiales, vigilantes de seguridad y maquinistas, que desalojaron con seguridad a los viajeros de trenes de ascensores, nada más producirse la caída masiva del suministro eléctrico. Tras comprobar que todos los usuarios estaban evacuados, hablamos de más de 150.000 y fuera de peligro, los maquinistas se negaron a dejar abandonados sus trenes y volvieron a ellos, donde permanecieron hasta 10 horas a oscuras hasta ser relevados. Y mientras, el resto del equipo revisó palmo a palmo cada kilómetro de túnel para asegurarse que no se quedaba un solo objeto caído en las vías. El personal de Metro de Madrid, uno de los mejores suburbanos del mundo, nos ha dejado testimonios para la historia. Y por eso los viajeros desalojados, a pesar de la situación, tuvieron la misma palabra en su boca. Gracias. También este fue el caso de Josué, gerocultor, que caminó durante horas hasta Plaza Elíptica para coger un autobús y así llegar a su turno de tarde en la residencia pública de Getafe para personas con Alzheimer. Allí se acercaban los familiares al anochecer, preocupados por sus mayores. Para su sorpresa, los encontraron bailando y cantando, acompañados por una radio a pilas, junto a los profesionales que les cuidan y quieren cada día. Tampoco se le olvidará el apagón a Milagros, vecina de Torrelaguna, que necesitaba oxígeno urgente tras fallarle la máquina que tenía en su casa y fue acogida en la residencia pública del municipio, donde recibió atención inmediata y pasó la noche. O el caso de Ángel, Marco, Jorge y Juan, trabajadores de la gran residencia Vista Alegre en Carabanchel, que salieron corriendo con extintores para ayudar a la Policía Nacional y sofocar así un incendio en una vivienda colindante hasta que llegaron los bomberos. La sanidad madrileña volvió a dar ejemplo. Toda la red entre hospitales, centros de salud, el centro de transfusión, los puntos de atención continuada, el Suma 112, funcionó. Todo funcionó en todo momento de manera coordinada y eficaz, garantizando la atención a todos los pacientes. Y nacieron 96 niños en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 96 vidas. Pero debemos dejarlo claro, la fabulosa solidaridad o la alegría de vivir, que asombra y que contagia a los que nos visitan, no debería hacernos olvidar la gravedad de lo ocurrido. No podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira. Precisamente fue la invasión francesa de 1808 la que produjo la mayor destrucción de prosperidad de arte y de capacidad de influencia de la historia de España. Los historiadores de la economía cifran en 150 los años de retraso económico derivados de la invasión, la guerra y el expolio de los franceses.
Y le siguieron la inestabilidad, la división social, la politización de todo, las ideologías totalitarias, el nacionalismo, el comunismo, el fascismo, el guerracivilismo, la ruptura con Hispanoamérica, en fin, el siglo XIX lleno de revoluciones y de ruina. A pesar de los meritorios esfuerzos de épocas como la Restauración, no fue hasta la transición española, que comienza en 1975, más el ingreso en la OTAN y luego en la Unión Europea, cuando España empezó a recuperarse, a tener de nuevo una economía comparable al resto de naciones de Europa, a recuperar su influencia y prestigio en el mundo. Lo hicimos entre todos, con el rey al frente, con un ejército que supo renovarse y ponerse a la altura de los tiempos, lo mismo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestros transportes, nuestras ciudades, la sociedad española entera. Lo hicimos de la ley a la ley, pasando por la ley, a pesar de los fanáticos terroristas, a pesar de los agoreros. También nos hemos reencontrado como nunca con Hispanoamérica y esto, en Madrid, ha vuelto a ser motor. Hemos logrado volver a ser la gran nación europea y transatlántica que nació hace más de 5 siglos. Lo hemos logrado unidos, en concordia, con eficacia y con alegría. Esto no puede irse al garete por culpa de nadie. Que nadie se confunda. El buen carácter de los españoles no es pasividad ni sumisión, ni indiferencia. Amamos España, nuestra familia, nuestros amigos y nuestra forma de vida en libertad. Somos ante todo humanos y detrás de cada uno sabemos ver a una persona, al otro. Nos sale la solidaridad, incluso la gracia. Pero junto con este amor por los demás y por la realidad, tenemos mucho amor propio. Así tiene que ser, que a nadie se le olvide, que nadie se crea que puede tomarnos por tontos, que se puede acabar con nuestro buen nombre en el mundo, porque nos costó casi 2 siglos recuperarlo. Y quienes lo olviden verán cómo el pueblo español les sorprende una vez más. En Madrid lo sabemos bien. Y como en Madrid lo sabemos bien, llevamos mucho tiempo tratando a todos como adultos responsables, libres y con respeto por la verdad y la vida. Madrid sigue aquí, al servicio de toda España, de la España real, la fiel, la que no les falla a sus vecinos de Portugal ni a sus socios europeos, ni a la OTAN, ni a sus hermanos americanos, que en esta región buscan la libertad y la prosperidad perdidas. La España de todos, la acogedora, eficaz y con ganas. España es una gran nación sin la que no se explica la historia de la humanidad, con una obra única, la de la hispanidad, con la lengua viva más importante del mundo, el español, porque cuenta con un patrimonio de más de 1000 años de cultura y en la que nos entendemos casi 600 millones de personas a ambos lados del Atlántico. Madrid es la plaza mayor de la hispanidad, capital europea de los estudios españoles superiores en español, segunda casa de todos. Y desde esta Puerta del Sol, que todo lo sabe, que ha visto a tantos luchar por la libertad, a genios universales y miles de valientes anónimos, reivindicamos hoy el orgullo de ser españoles. El mundo necesita la versión española de ver la vida, justo la que brilla y asombra en Madrid con todos sus acentos. Las hazañas de los españoles durante siglos de historia hablan por sí solas. Somos eficaces, imaginativos, valientes, pero también, que no se olvide, siempre humanos. Los españoles siempre sentimos los ojos de nuestras madres y abuelas que desde alguna parte nos miran y nos recuerdan quién nos crió. A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. Y jamás seremos crueles, ni egoístas, ni indiferentes, ni cobardes.
Somos trabajadores como el que más, pero sin olvidar jamás la alegría de vivir a los que nos rodean y a los que vendrán, que la vida siempre significa algo más. Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida en todas sus formas. Una sociedad representada por los hombres y mujeres hoy premiados aquí, en la Puerta del Sol, en nombre de todos los madrileños. Quiero destacar en primer lugar a los profesionales y voluntarios de la Comunidad de Madrid que actuaron durante la Dana de Valencia y en el peor episodio de lluvias en los últimos 150 años en Madrid, hace poco más de un mes. Son los trabajadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, el equipo de emergencia y respuesta inmediata ERICAM, el equipo de respuesta logística inmediata de voluntarios de protección civil ante emergencias, ERIBE, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y su equipo especial de rescate en altura. Vaya por delante también nuestro reconocimiento a los bomberos de Alcorcón después de esta terrible pérdida. El Cuerpo de Agentes Forestales, policías locales de diferentes municipios, Canal de Isabel II, el Consorcio Regional de Transportes, Metro de Madrid, el sector de gruistas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las oficinas de atención a víctimas del delito, entre otros. Muchos valencianos nos han contado que en los peores momentos de la Dana, cuando perdían la esperanza, aparecía un uniforme o una camiseta con la palabra Madrid y les dio confianza, les dio seguridad y supieron que a partir de ese momento todo iba a ir un poco mejor. Y no cabe más orgullo. Hoy premiamos también el restaurante Botín, el más antiguo del mundo en funcionamiento continuo del mundo. Cumple 300 años a la cabeza de nuestros comercios centenarios, un ejemplo de nuestra mejor hostelería en el mejor momento que ha vivido nunca. También aplaudimos a Jorge Martín, gran campeón de Sanse, quien ha hecho historia al ser el primer piloto madrileño de MotoGP en ganar un mundial, y a José Coronado, que se ha ganado a pulso ser uno de los actores más prestigiosos, respetados y queridos en español, es decir, entre más 600 de millones de personas por todo el mundo. Pero además premiamos a la Fundación FAD Juventud y Proyecto Hombre Madrid por haber dado la batalla todos estos años, a veces muy solos, contra la mayor amenaza contra nuestra sociedad, que son las drogas. Gracias por tanto. Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales cumple 75 años al servicio de la región y de España. Y la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Politécnica, la Superior, cumple 175, siendo una de las más reconocidas del mundo. Ilia Topuria, español de Georgia, es un verdadero luchador, un hombre hecho a sí mismo, un enorme deportista en el que tantos jóvenes se miran y a los que inspira con sus valores y actitud ante la vida. Igual que José Mercé, tan madrileño como andaluz, maestro del cante y leyenda viva del arte flamenco y de la historia de la música, y muy querido precisamente en esta capital donde el flamenco brilla, como en Andalucía y como en tantos rincones de España, capital del tablao flamenco, entre otras cosas, gracias a maestros como Mercé.
o como la Cuesta de Moyano, símbolo de las letras madrileñas que cumple 100 años de pasión por los libros de Lance y donde todos hemos comprado alguna vez alguno de nuestros pequeños tesoros. Gracias. Hoy también premiamos a Pedro Schwartz, maestro del pensamiento económico liberal, quien a sus 90 años representa a una generación de intelectuales, sin los que no se entendería esta España. Además, entregamos nuestra gran cruz a los profesionales del Centro Diurno de Atención a Pacientes con ELA, que es la futura residencia de ELA, la primera del mundo, y están en el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal. Su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los pacientes, familias y sus cuidadores es ciertamente extraordinario. Rachel, ¿estás en tu plaza? Te lo dije cuando fui a visitarte. Gracias por estar con nosotros. Y no me lloren más. Llora de alegría. Al igual que premiamos a los fundadores del Hayedo de Montejo en el 50 aniversario de su declaración como sitio natural de interés nacional. Este bosque de hayas es Patrimonio Natural de la UNESCO gracias a estos 4 jóvenes que dedicaron su vida a cuidarlo, a conocerlo y ayudarnos a todos a protegerlo para las siguientes generaciones. También recibe la Gran Cruz Maciel, cantante, actriz, mujer libre y con criterio, tras una carrera de décadas en España, América y Europa, la primera española y única madrileña ganadora del Festival de Eurovisión. Le gusta que le llamen la tanqueta de Leganitos y así quiero subrayarlo. Cierran estos premios Anda Madrid, la radio que cumple 40 años dando voz a los madrileños de todos los rincones. El periodismo más cercano y auténtico que ha acompañado al pueblo de Madrid de manera fiel y veraz durante estas décadas. Enhorabuena. Para saber cómo somos los españoles, basta también mirar a nuestro ejército, que todo Madrid admira y espera siempre. Su misión es garantizar de modo permanente la unidad, soberanía e independencia de la nación española, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la patria. El honor, la lealtad y el sacrificio son sus valores bajo el mando supremo de Su Majestad el Rey. La princesa Leonor nos enorgullece y admira a todos ahora en sus años de formación militar. Desde los Reyes Católicos contamos con un ejército nacional. Desde 1811, las Cortes de Cádiz ordenaron que se celebrara de forma perpetua, con formación de tropas y salvas militares, la muerte de los sacrificados en Madrid el 2 de mayo de 1808 en defensa de España, en una jornada de horror y gloria para la nación española. Este año, el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus fuerzas armadas. Los madrileños
quieren y admiran a su ejército, siempre con ellos en los malos y en los buenos momentos. Un cuerpo de élite querido y admirado en todo el mundo. Hombres y mujeres que dan su vida por la nuestra, sin importar momento o circunstancia. Por eso los madrileños se echan masivamente a las calles para verlo desfilar, sin fallarle nunca. Somos la capital de este reino. Sabemos que esta ausencia no la quiere nadie. Madrid, unida y alegre, volverá a celebrar a sus héroes con su ejército, que está siempre donde debe, a la altura de esta nación centenaria que amamos y en la que juntos ponemos nuestras esperanzas. Digan conmigo, ¡viva Madrid! ¡Viva el Rey! ¡Viva España! Muchas gracias. Rogamos a las autoridades que accedan al escenario. Los momentos más intensos del discurso, enseguida los vamos a comentar. Mismo para escuchar el himno nacional. Los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Está también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el presidente del Senado, el de la Asamblea y todos los condecorados con esas grandes cruces del 2 de mayo para poder escuchar el himno nacional.